nombre es Jesús Aspra, como ha dicho, Managing Director para Wogorama. La verdad que al final empezar después de la mesa redonda pues me ha venido hasta bien. Me ha venido hasta bien en el sentido de que, como veis, todo el mundo estamos hablando de siempre el consumidor como en el centro, y es un poco de lo que yo venía a hablaros antes, ¿no? Al final lo que queremos es cómo los datos nos van a servir para analizar el consumidor, ¿no? Una pequeña introducción para ponernos en contexto, aunque todos ya tenemos claras las cifras, cómo han crecido los datos en los últimos años. Al final lo que tenemos que buscar, o lo que nosotros debemos tratar de representar, es qué territorios encontrar, hacia dónde ir, que sean relevantes para los usuarios, ¿no? Al final, como bien decía antes, y un poco lo que os quería presentar hoy, es el consumidor está en el centro de todo y debemos aumentar el conocimiento de este consumidor. Para aumentar este conocimiento lo debemos hacer a través de los datos. Algunas... A ver si nos funciona esto. Perfecto. Al final los datos serán esenciales para conseguir estas ventajas competitivas, ¿no? Algunos puntos del contexto, pues vemos que los data market han crecido exponencialmente en los últimos años, nada que decir. Los datos representan una doble oportunidad de negocio para nosotros, tanto desde la parte del conocimiento del consumidor, como cómo podemos hacer la transformación empresarial, la transformación de nuestras empresas. Y por último, y súper importante, ya podemos tener un análisis predictivo del consumidor. A través de la inteligencia artificial nos va a ayudar a todo este análisis. Bueno, al final el análisis semántico va a ser muy importante a la hora de analizar este conocimiento del consumidor. Lo que vemos es que al final el análisis de cómo este usuario está navegando, qué está consumiendo día a día, nos va a dar una información muy relevante de cómo el usuario es, hacia dónde debemos ir, qué territorio debemos encontrar. Estamos viendo, y estábamos hablando ahora, estamos tratando día a día millones de datos. Lo que tenemos que hacer es analizar esos datos, incrementar esos datos con terceras bases, ya tenemos muchos datos, tenemos comportamentales, tenemos geolocalización, y poder darles scoring a estos datos que nos ayuda a mejorar este conocimiento del consumidor y ayudar a buscar el perfil al que atacar. ¿Cómo nosotros interpretamos esto? ¿Cómo lo interpretaríamos? Desde 3 puntos. Lo primero, tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar qué los consumidores están diciendo. Muchas veces vemos casos en los que nos ponemos a hacer una estrategia sin tener en cuenta qué está viendo el consumidor. No, lo primero deberemos escuchar todas esas palabras, todo esto que los consumidores están diciendo. Segundo paso, aprender de lo que estos consumidores están diciendo y relacionar y empezar a crear esos clústeres o esos territorios en los que los consumidores están interesados. Y por último, construir. Una vez que ya hemos escuchado, que ya hemos aprendido, vamos a construir, vamos a hacer clúster, vamos a hacer perfiles a medida para estos usuarios. Esto que os he contado un poco por encima, ¿cómo lo haríamos de forma práctica? Pues lo primero desde la parte de insights. Lo que tenemos que hacer es conocer al consumidor, conocer al usuario, como os decía. Por un lado, muy importante, será toda la parte que el anunciante tiene de este consumidor. Es decir, los datos que el consumidor tiene de la parte de CRM, del website, de todas nuestras acciones de medios. Esto será un valor súper importante. Y este perfil lo deberemos alimentar con bases de datos terceras. Bases de datos que nos pueden dar una geolocalización, que nos pueden dar cómo es el tiempo, que nos pueden dar unos intereses, que nos pueden ayudar a conocer mejor a estos usuarios, ¿no? Bases de datos que al fin y al cabo, como decíamos antes, serán muy importantes para crear todos estos perfiles. A continuación os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Perdonadme que en este caso voy a meter la cuña de Wogorama, pero evidentemente es el único vídeo que tengo, pero lo que quiero que os quedéis es cómo se analiza la semántica, cómo se analiza, cómo se hace toda esta escucha para poder crear estos perfiles.
When we're surfing on the internet, whether we're on our computer, smartphone, or tablet, at any time of the day, we're exposed to a lot of text content. In fact, the web itself can be considered as an immense corpus. Our semantic engine, BigFish, uses NLP, natural language processing, and is able to extract all relevant words from millions of documents, depending on the context in which they appear. Using complex statistics and machine learning techniques, BigFish can then reveal how words are connected to each other and group them into semantic clusters. A semantic cluster like fashion actually represents a user's center of interest. Banking, music, sports, luxury. Hundreds of semantic clusters are created by BigFish, altogether making what we call a generic taxonomy of the web. Let's go back to our main character, now surfing on the internet. We can apply our NLP engine to the article he's reading and highlight all the words that may indicate centers of interests. From these associations of words, we understand that our internet user expresses interest in finance and also in sports. Through his various internet ventures, we'll crawl all consumed content, and using semantic matching technique, we'll build an anonymous profile with affinity indexes from 0 to 20 on hundreds of criteria. The affinity index of all users on specific criteria depend on the volume, the relevance, and the frequency of associated consumed content. A database of billions of consumer profiles in the entire world is therefore created and updated in real time. That's Big C. Big C is linked to BigFish via semantic matching. But BigFish allows you to go deeper than the generic level and to create your own custom centers of interest, your own taxonomy with no limits. Let's say you work in the tourism business. You will need to go beyond the general interest for tourism to know the specific topics your consumers are actually into. French tourism or US West Coast tourism, for example. Even more, you would need to differentiate Paris museums and the French lovely countryside. The possibilities are endless and can even be completed with custom add-ons. Geolocation, weather, transactions, Internet of Things, open data, etc. Where do you go from this? That's what we're here for. Lo visto, ya hemos visto la primera parte, ya hemos hecho la escucha, ya hemos analizado, ya hemos escuchado al consumidor, qué está haciendo, qué está consumiendo. ¿Cuál será la segunda parte? Crear esos segmentos, la segmentación. Diferentes casos prácticos que podríamos aplicar aquí, pues la digitalización de personas, por ejemplo. ¿Cómo podremos llevar a ese consumidor desde el offline al online? Sabéis que casi todos los anunciantes ya tienen ese conocimiento de cómo es su consumidor en la parte offline. ¿Por qué no llevamos eso? Lo digitalizamos y lo llevamos hacia personas. ¿Para qué? Para mejorar su web, para personalizarla, para personalizar tus campañas, etcétera, etcétera. Una razón más por la que poder escuchar a estos consumidores. Otro caso que podríamos hacer, ¿por qué no crear segmentos a medida? Quien más y quien menos ha estado usando bases de datos y todos hemos trabajado con bases de datos ya predefinidas. Tienes tantos segmentos, tienes tantos clústeres. Voy a buscar o voy a combinar los clústeres que son más adecuados a mi campaña, a mi anunciante, etc. Pero ¿por qué no hacer esto a medida? Si ya tenemos la algoritmia, ya tenemos todas las máquinas, tenemos el expertise de cómo es ese usuario, cómo es el consumo de ese usuario para ese anunciante, ¿por qué no lo llevamos hacia segmentos a medida? ¿Cómo lo haremos? Lo primero debemos definir cuál es el objetivo. Como os decía antes, sentarnos antes de empezar a trabajar, analizar, hacer un brief, hacia dónde vamos, qué hacemos, qué necesitamos, qué queremos. Punto número 2, pues lógicamente el first party va a ser una de las partes, si no la más importante de todo esto. ¿Cómo son los consumidores que actualmente ya tienes? Esto le añadiremos una base de datos tercera y por último no se nos olvide el expertise, el conocimiento, las personas. Seguimos trabajando en algoritmia, seguimos trabajando en inteligencia artificial, mejoramos nuestras bases de datos, etcétera, etcétera. Pero todas esas personas que están trabajando sobre las máquinas, no nos cabe duda que es lo más importante al final. Con esto, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear ya unos perfiles
que tenéis a la derecha, donde el usuario, como os decía antes, está en el centro y le vamos a aplicar ciertos algoritmos, le vamos a aplicar ciertas características acordes a ese usuario específicamente. Y por último, lógicamente, todo esto lo llevaremos a la activación. Vale, ya tenemos nuestros segmentos a medida. ¿Y qué pasa si le damos una vuelta de tuerca más a todo esto? Es decir, hasta ahora teníamos al consumidor en el centro de la ecuación. Y si hacemos esto para la marca, si ponemos a la marca en el centro, sería una idea más allá, ¿no? ¿Cómo son los usuarios que están entrando o que están interactuando con esta marca? Si sabemos o tenemos el algoritmo, tenemos el expertise, ¿por qué no hacemos verticales? ¿Por qué no hacemos taxonomías a medida para estas marcas? En este caso, para el ejemplo de automoción. ¿Por qué no podemos hacer un vertical? ¿Hola? Perdón. ¿Por qué no podemos hacer un vertical de automoción donde encontramos usuarios afines a este vertical? Por mostraros un pequeño ejemplo, esto sería un vertical que hicimos que se hizo de automoción, donde estáis viendo lo que os estoy diciendo, ¿vale? Al final lo que vamos a poder, no sé si se ve el puntero bien, pero al final lo que vamos a hacer es, en función ya no a un sector, no a una marca, sino a un modelo dentro de esa marca, analizar cómo son los usuarios que están dentro de esa marca, ¿no? En este caso en concreto, bueno, pues hemos hecho el ejemplo del Audi A4 y veríamos todo el volumen al que podríamos alcanzar de usuarios en este caso, ¿vale? No solo el volumen total, que serían casi los 12 millones, sino en función a las afinidades de los usuarios que tienen a esta marca. Por último, ya no solo podremos encontrar las afinidades que tienen a esta marca, sino que también podremos decir los usuarios que están interesados en el Audi A4, qué más afinidades tienen, qué más están buscando, qué más necesitan. Con lo cual puedes encontrar esas afinidades, ¿no? Nos va a dar la posibilidad de buscar, vale, está interesado en el A4, pero además está interesado en lujo, automoción, etcétera, ¿vale? Y diferentes categorías. Y por último, y súper importante, ya no solo vamos a poder analizar cómo son los usuarios que están interesados en este modelo en concreto, sino que vamos a poder analizar cómo es su competencia, cuántos millones de perfiles tenemos en su competencia, a la cual también podremos impactar, y cuáles son los sectores más próximos a los que se encuentran. Como os decía antes, al final lo que necesitamos es buscar al consumidor en el momento adecuado, ¿vale? Esto es solo un ejemplo. Y por último, una vez que ya tendríamos todo esto creado, lo que tendríamos o lo que nos quedaría es la activación. Hemos hecho la escucha, hemos hecho el aprendizaje, hemos hecho los clústeres a medida, hemos hecho segmentos a medida, hemos hecho incluso verticales a medida. Pues lo último que nos quedaría sería poder activar todos estos verticales. Y bueno, con la finalización del vídeo, únicamente para resumir, como os decía al principio y como bien estuvimos viendo en la mesa redonda anterior, lo que tenemos es que analizar los datos y los datos serán el medio para analizar el conocimiento del consumidor. Dejémonos ya de matar moscas a cañonazos y sino que veamos las necesidades de cada uno de los consumidores. Muchas gracias. A ver, al final para mí el titular es el conocimiento del consumidor, es decir, es poner el consumidor en el centro de todo. Y para poner al consumidor en el centro de todo, lo primero que tenemos que hacer es ese conocimiento, ese análisis de cómo es el consumidor, porque al final ese análisis del conocimiento del consumidor es lo que nos va a ayudar a las marcas a mejorar sus ventas, a bajar sus costes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde Wowgrama lo que estamos haciendo es hacer todo ese análisis, ya no solo con las bases de datos internas, sino con bases de datos externas, de cómo es el consumidor para poder mejorar el porcentaje, el ROI, en las diferentes marcas.